Hola, feliz día, muy buen día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy bienvenidos. Hoy tenemos un temazo para compartir, para desarrollar y también para aprender. Estuvimos adelantando hace varios días cómo vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Hablamos un poquitito con los maestros, con los ángeles y con los guías, cómo vamos a hacer el desarrollo de la programación del día de hoy, o sea, cómo vamos a abordar este tema el día de hoy. Fuimos obviamente armando hace varios días el tema del cual vamos a desarrollar, así que es algo sumamente interesante para que puedan comprender lo que es el despertar de la conciencia. También, obviamente, a través de nuestros guías y de nuestros ángeles, hablamos con ellos para ver qué es lo que tenemos que dar, cómo abordar este tema y también cómo hacerlo de una forma fácil para que se pueda entender lo que está relacionado con lo que es la canalización y el despertar de la conciencia. Muy feliz día, yo soy Adi La Luz, así que bueno, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo y un programón. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar de pensamientos programados, vamos a hablar de vida programada y también vamos a hablar de lo que son los aspectos estructurales. Vamos a hablar un poquitito de lo que son los aspectos estructurales determinados, que pueden estar dados por programaciones, que pueden estar dados por lo que son pensamientos predeterminados o también lo que es algo predeterminado por alguna programación, un aspecto de vida, algún estilo de vida, una creencia predeterminada. Y esto se va dando en diferentes niveles de conciencia. Obviamente que tengan en cuenta lo que es el aspecto del despertar del alma, lo que es el desarrollo de la conciencia, para que entiendan que no es un aspecto ni teórico y es algo sumamente interesante. Esto va relacionado con lo que es el aspecto de la conciencia y la conexión con la luz. Obviamente muchas veces me preguntan que hablamos mucho de lo que es el aspecto de la luz. Entonces, hoy vamos a explicar por qué es tan importante entender el aspecto de la luz y que está relacionado con lo que es una forma técnica de conexión con la luz y con el mundo espiritual. Desde lo que es la ciencia, de lo que es el aspecto científico, desde lo que es el aspecto espiritual y lo que es el aspecto cuántico. Hace muchos años venimos hablando de este tema que es tan importante, pero hoy les voy a explicar por qué es tan importante conectarse con la luz y cómo funciona la luz en nuestro sistema estructural cromosómico. Cómo es tan importante conectarnos con la luz a través de lo que es el cromosoma, las células, cómo obviamente impacta de forma positiva en nuestro cerebro y cómo a través de la conexión de la luz hacemos que la mente se vuelva creativa, consciente y nutrida. Por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder comprender esto. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, una cosa es la conexión con la luz externa, que es la luz a través de lo que son los soles y a través de lo que son las estrellas, a través de lo que son las galaxias y a través de lo que son los sistemas cósmicos. Y también tenemos la luz interna, que es la luz alquímica, que se produce a través de lo que es el desarrollo progresivo con la conciencia, el desarrollo progresivo con el ser, el desarrollo progresivo con los ángeles y la comunicación con el mundo espiritual. Algo sumamente interesante para tener en cuenta y para poder comprender cómo funcionan estos aspectos y cómo poder comprender el día de hoy este aspecto interesante a la hora de poder obviamente observar lo que es el despertar de la conciencia. ¿Es algo técnico? Sí. Hace muchísimos años venimos insistiendo con el aspecto de tomar luz, cómo desarrollar el aspecto de la luz y cómo el sistema, cómo nuestro cuerpo físico absorbe esa energía de forma proteica para que entiendan cómo funciona en el cuerpo. No es una cuestión espiritual, abstracta, que tenga que ver con un aspecto que no se pueda comprender. Es científico, es técnico, es espiritual, es de conexión con los guías y esa información fue bajada para que los seres comprendan el aspecto estructural de la luz a través del sistema cromosómico. Por eso es tan importante entender y comprender desde una función consciente, desde una función superior, desde una conciencia superior. Por eso es tan importante entender esto. Tenemos varios aspectos para desarrollar,
Pensamientos programados. Vamos a hablar de los ítems de los cuales hoy vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Tenemos pensamientos programados. ¿Qué es? Vida programada. ¿Qué es? Tenemos aspectos estructurales que tenemos que desarrollar para comprender cómo funciona esto. Y tienen que comprender también la relación entre ustedes y el alma, entre ustedes y la conciencia, entre ustedes y el espíritu, para no perder el foco de ustedes mismos. O sea, para tener entidad, aunque sea en el 5%, y que su personalidad en poco porcentaje pueda jugar a su favor. O sea, que el aspecto de la personalidad sea un aspecto interesante para comprender lo que es el sistema superior, para comprender lo que es la conciencia, o sea, hacer aliados, hacer una adición de lo que es el alma, el espíritu, la conciencia y la personalidad. O sea, que esos aspectos jueguen a favor del despertar de la conciencia. Parece algo que fuese algo que obviamente lo vamos a traducir en un aspecto fácil de comprender, algo que se pueda entender. ¿Por qué? Porque esos aspectos estructurales lo que hacen es, formarse en lo que es a nivel mental, en otro nivel de conciencia, y a veces pasan muchísimos años hasta que la persona decide cambiar. ¿Por qué? Porque tiene obviamente destellos de luz, destellos de conciencia que hacen que ese aspecto se abra. Venimos hablando en muchos programas de este tema, pero vamos a abordarlo muy profundamente el día de hoy para que se entienda. Hablamos el día de ayer de lo que es tener conciencia y hoy también hablamos de eso, de lo que es tener conciencia para no hacer cosas de forma no consciente que sean perjudiciales. Vamos a hablar un poquito de este tema para abordar este tema del día de hoy que es tan interesante para comprender. Los pensamientos programados están dados a través de lo que es el aspecto estructural. En general, está dado por aspectos de creencias, están dados por aspectos repetitivos o están dados por aspectos de hipnosis. Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta. Pensamientos programados a través de la hipnosis, a través de la creencia, a través de aspectos vividos o a través de estructuras mentales que hacen que el ego vaya a buscar en esos aspectos básicos, lógicos, estructurales, para seguir generando para seguir generando los mismos aspectos de comportamiento que están dados, en general lo van a ver a nivel mundial, que están dados por un aspecto obviamente a nivel, generalizado de lo que es la sociedad desde muchísimos años hasta el día de hoy. ¿Por qué es tan importante abordar este tema y por qué es tan importante conectarnos desde una conciencia superior? Porque de esta manera vamos a comprender cómo funciona a nivel estructural el aspecto de la conciencia. ¿Por qué es tan importante comprender lo que es el aspecto superior para entender cómo funciona? Entonces, vida programada, ¿qué es? En general está dado por un aspecto estructural. Puede estar dado por creencias, por lugares, por países, obviamente por una creencia religiosa, o también puede estar dado por un aspecto predeterminado político, social, cultural. A ver, tengan en cuenta esto. La conexión con el mundo espiritual a veces también está relacionado con lo que es el aspecto de la religión y en general cada uno en su nivel de conciencia con diferentes religiones en diferentes países ha conectado con el mundo espiritual y se conecta con Dios a través de esa vía, que está correcto, o sea, que está bien, pero el hecho de el hecho de tener ese aspecto estructural y solamente tener ese aspecto estructural genera limitación a través de lo que es la parte cerebral, la parte mental. Hablamos de lo que es la mente, la conciencia y el cerebro de forma ilimitada. ¿Para qué? Para romper estructuras en otros niveles de conciencia y para comprender que los aspectos de certeza, de abundancia y de creatividad con el mundo espiritual es una amalgama, es una mixturación totalmente acertado. Entonces, la vida programada está dado por un aspecto estructural, está dado por las creencias,
Está dado por un aspecto predeterminado. Está dado por los roles, claro. O sea, el hecho de mantener los roles activos, padre, madre, tío, primo, abuelo, nietos, amantes, pareja, esposo, esposa, o sea, todo lo que es el clan estructural que se formó en otro nivel de conciencia, o sea, esas creencias que obviamente están dados por un aspecto estructural, la familia. Entonces, ese aspecto estructural está dado por una creencia. Entonces, se fue masificando a través de los años y fue generando estructuras predeterminadas en el cerebro. Entonces, ¿cómo se aborda este tema desde lo que es la psicología de la conciencia extraterrestre? Ahora dicen, llegamos a casa y sacamos a todos los parientes, dejamos la casa sola y nos quedamos solos como locos malos, pero no es así. Entonces, vamos a empezar a observar esto desde un aspecto de sabiduría. El hecho de comprender la observación de un aspecto está dado por ser consciente que yo obviamente estoy despierto y lo veo desde afuera. Aunque los otros seres estén dormidos, piensan que el aspecto de los roles es un aspecto de pertenencia. En ese sueño colectivo se observan los comportamientos como un sistema predeterminado. La vida programada está dado por una estructura, a veces a nivel político, a veces a nivel social y a veces también por intereses personalistas. Entonces, un modelo determinado de vida, un modelo determinado de creencia, un modelo determinado estructural genera un proceso de vida determinado. Entonces, la vida programada está dado por un aspecto predeterminado de un estilo de conciencia, de un nivel de conciencia, que puede no ser el nivel más alto de conciencia, pero está dado por una estructura predeterminada, la creencia de que eso es así. Entonces, poder comprender esto hace que pueda abrirse el aspecto de poder comprender, o sea, hacer una plasticidad de lo que es la conciencia y la observación de la conciencia. Por eso es tan importante tener en cuenta esto. Los pensamientos programados están dados por estas estructuras y en general se abren de forma no consciente. ¿Por qué? Porque son estructuras que va generando la mente de forma no consciente como un aspecto de vida programada. O sea, los pensamientos programados pueden estar dados por un montón de situaciones, pueden estar dados por un montón de conceptos. En general es por una cuestión de dominio, del ego. En general puede estar dado por un aspecto de dominio del ego, de forma consciente o de forma no consciente. Recuerden que estamos abordando este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Por eso estamos haciendo una profundización de ese aspecto. Los seres que están dormidos y tienen un proceso álmico para despertar. No sabemos a veces hasta que no deciden despertar en qué momento van a generar ese proceso. Y tenemos el aspecto superior que está dado por el despertar de la conciencia, donde los seres deciden despertar puede ser por un destello álmico, o puede ser por un destello de la conciencia, o puede ser por un destello grande de luz. El hecho estructural de la creencia, por roles, por culturas, por sociedad, por política, por dominio, por diferentes sistemas políticos o diferentes sistemas estructurales o diferentes sistemas de vida programada, generan un aspecto estructural en la mente. Y a veces, obviamente, cuando lo abordamos este tema y ustedes se observan a sí mismos, puede que tengan una resolución para algo determinado o para un conflicto determinado y utilizan el aspecto estructural del pensamiento determinado por lo que ustedes creen. O sea, la forma resolutiva a veces está dado por un pensamiento estructural, un pensamiento predeterminado, que yo no chequeo, porque es no consciente, lo hace la mente de forma automática. O sea, si yo no tengo dominio de mi mente, si yo no tengo dominio de mi cerebro y yo no tengo conexión con la conciencia, la mente de forma predeterminada estructura y decide
y va generando y creando sistemas estructurales sola. ¿Por qué? Porque es un sistema de tecnología, es un sistema sumamente poderoso, que el ser humano no sabe cómo funciona. Entonces, cuando empezamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre, nos damos cuenta que la mente, el cerebro y obviamente el espíritu conectado al alma traen un proceso estructural de tecnología ultraconsciente que tenemos que investigar. Es como si algo, una super tecnología que viene de otro lugar, de otro país o de otra existencia, y yo tengo que tener un manual de instrucciones para comprender cómo funciona, porque no comprendo, obviamente, de forma técnica, de forma específica cómo funciona. Empezamos por lo que es la metodología, las técnicas, los métodos que están dados por el mundo espiritual, que obviamente están acertados. El aspecto de decir, bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos por las técnicas espirituales, empezamos por las técnicas específicas espirituales, métodos, técnicas, herramientas, que nos ha ayudado a comprender un poco el aspecto de la mente, la función de la mente, la función del cuerpo y la función obviamente del cerebro a nivel técnico. Aborden y escuchen este tema desde un nuevo concepto, porque los conceptos viejos son predeterminados y son obsoletos. Si ustedes van a teorías psicológicas del pasado, son obsoletos, han quedado obsoletos. O sea, el hecho de poder comprender esto está dado por un aspecto de un nuevo nivel de conciencia, un nuevo nivel de conciencia, de observación y de lectura para entender lo que todavía no se comprende en el plano terrestre. Por eso los seres extraterrestres vienen de otros planos dimensionales a enseñarnos la tecnología de Dios para que podamos comprender de forma científica lo que el ser no comprende, o sea, el aspecto estructural de lo que es, digamos, la conciencia por un lado, la mente por el otro, el cerebro por el otro, o sea, piensa que son aspectos aislados y no comprende cómo unir, digamos, cada uno de esos aspectos para entender cómo funciona. Lo que es el pensamiento programado es algo predeterminado, que el ser humano obviamente no hace consciente y que se activa de forma automática y de forma no consciente para generar un accionar determinado, una acción predeterminada. En general el 90% de las personas no son conscientes que pasa esto, pues es un aspecto estructural, es un aspecto de, obviamente, de no discernir con la conciencia. Donde la conciencia está presente, ahí empezamos a hacer un aspecto de lectura. Por eso es tan importante tener herramientas de lectura, porque eso desestructura la mente, o sea, desestructura la mente de una programación predeterminada porque rompe los paradigmas terrestres, rompe las estructuras, o sea, rompe con los aspectos estructurales. Algo interesante también que hablamos de la vida programada. ¿Saben ustedes que si ustedes se observan y observan lo que es la vida en el día a día, el día de hoy, está dado por una vida programada? El ser humano tiene una vida programada. Y está dado ¿por qué? Por modelos estructurales. Está dado ¿por qué? Por patrones de pensamientos estructurales. Si ustedes observan esto, se van a dar cuenta que los pensamientos estructurales y la vida programada está dado por un modelo predeterminado que viene de hace 1.000 millones de años. Entonces, comprender esto, aunque sea, va a hacer que la mente genere una estructura de neuroplasticidad, que venimos hablando hace 3 años de la neuroplasticidad, donde estos aspectos se dan para que la mente genere un proceso de estimulación, un proceso de estimulación permanente, para que haya nuevas estructuras neuronales a través del aspecto de la luz, a través del aspecto de la conciencia. Por eso es tan importante tener en cuenta esto a la hora de poder evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta con esto es cómo empezamos, porque obviamente la luz está dado por un aspecto científico, un aspecto de calidad. Donde se observa, donde hay luz, empezamos a tener despertar de conciencia. Entonces, ¿de dónde viene la luz?
Hace muchos años yo les explicaba a algunos alumnos que la luz está relacionada con el aspecto, obviamente, de lo que es la parte cromosómica. ¿Por qué? Porque no es solamente el despertar de la conciencia que hay que llegar hasta ahí. Es un aspecto de estimulación y activación, que no hay que pasar por muchísimo tiempo a la hora de despertar e iluminarse como se iluminó el Buda. Hay algo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo hacemos para generar que la luz sea un alimento permanente de nuestra existencia? A través de estimular esos aspectos, a través del sistema cromosómico. Entonces, ¿tiene una explicación científica? Sí. ¿Tiene una explicación de otro nivel de conciencia? Sí. Y los maestros también asisten a esas tecnologías que están dadas por este aspecto. La luz es un aspecto medio del despertar de la conciencia. No es que nos iluminamos y ya está. Es un aspecto medio, es un aspecto intermedio a la hora de la evolución espiritual. ¿Hay otros aspectos superiores? Claro. Entonces, es importante tener en cuenta esto a la hora de poder evolucionar. Vamos a hablar de algo interesante que es muy pero muy interesante. Vamos a hablar de esto. Hablamos hace muchos años hasta el día de hoy que la calidad proteica, o sea, las proteínas, sintetizan gran cantidad de luz. Hace 10 años más o menos venimos hablando de este tema, vengo explicando que las proteínas sintetizan gran cantidad de luz. Las proteínas vegetales, o sea, la calidad de proteína, o sea, la calidad de la proteína, genera que se sintetice más cantidad de luz. Donde hay un cuerpo con, obviamente, un sistema tecnológico superior, una buena alimentación, un buen descanso, una actividad consciente, ahí es donde empieza a haber un sistema superior de conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en un cuerpo sano, en un cuerpo nutrido, en un aspecto sumamente consciente a la hora de hacer una observación y obviamente un amor divino por mí mismo y también por lo que es el aspecto de la sabiduría, ahí empieza a haber una calidad de conciencia, empieza a haber una calidad funcional. Entonces, obviamente que las proteínas, la calidad de la proteína en el cuerpo, si hay una buena calidad de proteínas, sintetiza más cantidad de luz. Yo tomo luz, y si tengo una buena calidad proteica, absorbo luz, absorbo luz, absorbo luz, absorbo luz, absorbo luz. ¿De qué manera? A través de lo que son de lo que es la luz externa, los soles, las estrellas, la luz del día, el prana, la conciencia, pero la luz, obviamente que yo tomo la luz desde los soles y también desde las estrellas, también desde lo que es la luz del día. Bien, adentro, ¿cómo tomo luz? Adentro, a través de lo que es la conexión con el mundo espiritual y a través de la sabiduría, no hay otra forma. La única forma de activar la luz en mí es a través de abrir procesos de sabiduría para comprender que la luz es un aspecto de nutrición. Entonces, si la luz, vamos a una ecuación que es sumamente fácil, no necesitamos hacer 20.000 ecuaciones para entender esto que es sumamente interesante y fácil de comprender. Si yo tomo luz y yo tomo sabiduría, empiezo a generar y a conectarme con la luz desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Entonces, esto es sumamente importante y sumamente interesante a la hora de comprender. ¿Cómo se genera la luz adentro? ¿Tengo que iluminarme como el Buda? La meditación es una herramienta, es una de las vías, es uno de los aspectos. Pero después tenemos otros aspectos que están dados por la sabiduría. La sabiduría genera que el cuerpo active procesos de luz. Lo vuelvo a repetir.
La sabiduría, la conciencia, obviamente la observación, el análisis profundo, la transformación, hacen que el cuerpo de adentro hacia afuera sintetice, la palabra sintetizar, sintetice gran cantidad de luz, que sintetice gran cantidad de luz. Entonces, ¿solamente nos sentamos esperando iluminarnos como el Buda? No. Es algo que se va dando progresivamente a través de nuestro camino y proceso espiritual. Está dado por este concepto, está dado específicamente por las técnicas que venimos hablando. Meditación, toma de sabiduría, toma de iluminación y también obviamente la disciplina que vamos dando día a día a la hora de poder conectarnos con el mundo espiritual. No solamente el aspecto de despertarnos como el Buda cuando meditamos, porque esa es una vía, es un camino, pero después faltan los otros peldaños, faltan las otras dimensiones, faltan los otros pasos que hay que dar para que obviamente comprender desde adentro hacia afuera cómo se activa el proceso de activación de la luz. Bien, hasta ahí bien. Lo hablamos desde un aspecto físico-químico, alquímico y espiritual, o sea, del espíritu, a través de lo que es el aspecto de conexión con la divinidad. Los maestros bajan de otro nivel de conciencia y nos explican la tecnología de ultraconciencia que hay en otros niveles de conciencia. Bien, y después entender y comprender desde un punto de vista fácil, está dado por comprender qué herramientas nos conectan con esa luz que nos da nutrición, con esa luz que nos da poder, con esa luz que nos da sabiduría, con esa luz que nos da salud perfecta. ¿Cómo conectarnos con ese aspecto de la luz? A través de la sabiduría, a través de la conciencia, a través de la observación, a través de aspectos de conocimiento y sabiduría, la ciencia. Estar siempre al día de algo que esté relacionado con el aspecto de comprender, estudiar o ver o leer o meditar o conectarme con la sabiduría para que el cerebro genere una desestructuración de la mente egoica. Entonces, esto es sumamente importante a la hora de poder comprender. Vamos a hacer este programa el día de hoy en dos partes para que puedan entender este proceso que es tan interesante. Tenemos pensamientos programados, vida programada, aspectos de desestructuración y obviamente iluminación que está relacionado con un aspecto químico, alquímico, espiritual y de conciencia. Por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder comprender. ¿Es una moda hablar de la luz, hablar de la iluminación? No, es un aspecto científico y está dado como un sistema de calidad de vida. Tenemos que comprender cómo hacemos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Dos aspectos predeterminados para poder comprender. Que está dado por la conciencia, que está dado por el ser. Por eso es tan importante tener en cuenta estos aspectos que venimos hablando hace muchísimo tiempo y que están dados por el aspecto estructural de poder comprender cómo a nivel cromosómico, a nivel estructural, se van obviamente desestructurando aspectos de genética o aspectos de cultura o aspectos de sociedad para ir por un nuevo nivel de conciencia. O sea, un nuevo aspecto, un nuevo proceso de cambio y de transformación que hace que yo esté más despierto, que hace que yo tenga creatividad, que hace que yo sea más consciente, que hace que yo tenga salud perfecta y que no necesite ir a ningún lado porque soy un ser sano, que tenga un aspecto de mente clara para poder discernir y para poder observar. No estar como un caballito de India yendo como el resto del malón. Por eso es algo interesante esto a la hora de poder comprender. Esto es conectados al ser. Esta es la primer parte del programa del día de hoy, sumamente poderoso, sumamente power para poder compartir con ustedes. No se lo pierdan, vamos a hacer ahora en un ratito la segunda parte para que tengan obviamente
para que puedan ver el programa del día de hoy, para que comprendan cómo funciona a nivel técnico, a nivel espiritual y a nivel de conciencia. Los veo en un ratito en la segunda parte. Esto es Conectados al Ser y el tema de hoy es pensamientos programados, vida predeterminada o programada y un aspecto superior para evolucionar y salir de esas creencias terrestres. Yo soy Adiluz y en un ratito nos vemos.